Hola y bienvenidos a mi canal. Ya que tengo algo de tiempo libre, voy a continuar con el curso de Golang que empecé hace poco más de un año. Y en este tercer video les voy a hablar sobre los tipos de datos que existen en este lenguaje de programación. Principalmente son tres tipos de datos: números, cadenas de texto y booleanos. Vamos a empezar por los números. En este caso, pues he importado dos librerías, la FMT, que es para hacer impresiones en consola, y Reflect, que nos va a servir para obtener el tipo de dato de una determinada variable. En este caso, pues estoy definiendo la variable A como 42, es decir, en A estoy almacenando 42. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Primero imprimo el valor de A y luego imprimo su tipo. Para imprimir su tipo simplemente se usa reflect.typeof y entre paréntesis A. Entonces veamos. Si voy acá a mi terminal y corro go run tiposdatos.go y le doy enter, entonces obtengo el valor de A es 42 y el tipo de A es int. En este caso es entero. Para que tengan una idea un poco más clara, para los que han visto este video por primera vez, lo que he hecho es simplemente en mi carpeta src, pues he creado un archivo que se llama tipos-datos.go y es ahí donde he colocado este código, y pues para ejecutarlo corro este comando. Esto se explica con más detalle en los videos anteriores de este curso. Ahora, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en lugar de 42 coloco 4.3? Guardo y voy acá y corro nuevamente mi comando. Entonces lo que tengo es que me sale que es float 64. Ahora, si yo en lugar de 4.3 coloco, por ejemplo, 34 y guardo y corro, me sale que esto es un string. Entonces, lo primero que tenemos que notar, si estamos hablando de datos numéricos, pues los datos numéricos pueden ser enteros, como por ejemplo 3, 4, 5, o también pueden ser flotantes como 4.3, 5.4, es decir, números decimales. Ahora, acá lo que sí tenemos que mencionar, y es súper importante, es que existen ciertas variantes de estos tipos de datos. No es que sean solamente enteros o sean en este caso flotantes, sino que pueden ser enteros, pero un tipo en particular de entero. Por ejemplo, pueden ser enteros de tipo int 8 o int 16 o int 32 o int 64. Así como vimos acá, por ejemplo, que este dato es float 64. Dentro de los flotantes también existen variantes según el tipo de flotante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Si nosotros queremos asignar un tipo particular de dato, tendríamos que esto definirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, var a int, por ejemplo, acá 32, y colocar acá igual, digamos, a 40. Guardo y luego acá voy y coloco go run y obtengo que esto es int, en este caso pues 32. Listo, voy a limpiar mi terminal y voy a regresar otra vez acá. Entonces, ¿qué diferencia existe entre, por ejemplo, colocar un int 32 o colocar, por ejemplo, un int 16? Es básicamente el ahorro de memoria que uno puede realizar. En algunos casos, pues no es necesario tener un rango muy amplio de números y por eso podemos usar o int 8 o int 16 o int 32. Por defecto, si uno no coloca, como nosotros nos dimos cuenta hace un momento, si uno simplemente define como a dos puntos igual y colocamos que eso sea igual a un número entero, nos va a tomar que eso es de tipo int. Ese tipo int va a depender de la arquitectura de su sistema, en este caso de su computador como tal.
Si es un computador de 64 bits, entonces pues ese int va a ser un int 64. En este caso, pues si nosotros queremos que no sea int 64, tenemos que definirlo explícitamente. Ahora, adicionalmente a esto, nosotros también podemos definir enteros que no tienen signo. Es decir, cuando yo defino int 16, puedo tener enteros que son negativos, pero yo también puedo definir enteros que no tienen signo, o mejor dicho, enteros que van a tener signo positivo o enteros que van a ser positivos como tal. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Yo puedo colocar, en lugar de int 16, por ejemplo, podría colocar uint 8. Guardo y luego veo acá y me sale que es de tipo uint 8. Yo acá, por ejemplo, si yo colocaría, no sé, menos 7, vamos a ver qué obtengo acá. Me sale un error. Si yo en cambio acá, en lugar de uint 8, coloco int, en este caso 8, y corro el mismo comando, go run tipos datos, me sale que pues es de tipo int 8. Noten que cuando yo coloqué uint no me admite valores negativos. Ese uint está dado también tanto para uint 8, uint 16, uint 32, uint 64, y a secas el uint lo va a tomar de acuerdo a la arquitectura, en este caso de su computador. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los tipos de datos, pues como en Go se definen o se pueden definir de esta manera, nos van a ayudar a optimizar nuestros programas. Por ejemplo, si nosotros vamos a definir, por poner un ejemplo matemático, una secuencia, donde esa secuencia va del conjunto de los números naturales hacia otro conjunto, pues tendría que usar de forma más apropiada una variable de partida que esté definida como uint, ya que nunca va a tomar valores negativos. Entonces no tiene sentido definirla como un int que puede tomar valores negativos. Entonces eso va a depender mucho de lo que nosotros estemos programando. Ahora, los puntos flotantes funcionan de igual manera. Yo, por ejemplo, puedo definir esto como float 32. Guardo acá y voy acá. Y me sale que es float 32. Es decir, acá explícitamente estoy definiendo que este número de acá va a ser un número decimal de 32 bits. También puedo definirlo como float, en este caso 64, que es el que toma por defecto si yo defino un float en mi sistema operativo, y me sale acá que es float 64. Ahora, adicionalmente a eso también se manejan números complejos. ¿Cómo se define un número complejo? De la siguiente manera. Lo puedo definir como, en lugar de acá float 64, yo puedo colocar, por ejemplo, un complex 64, y acá la forma en que escribo mi número complejo puede ser, digamos, de esta forma: complex, y entre paréntesis puedo colocar 5,6. Guardo, y acá lo que tendría es que el valor es 5 más 6i, y esto es de tipo complex 64. Yo también, en lugar de complex 64, puedo utilizar el tipo, en este caso de dato, complex 128, y ver que me da que esto es complex 128. Acá el complex 64 significa que cada uno de estos va a ser de 32 bits, mientras que cuando es complex 128, cada uno de estos componentes va a ser, en este caso, de 64. Esto es súper útil porque nos va a permitir trabajar con números complejos, y los números complejos pues tienen muchas aplicaciones, entre ellos, por ejemplo, el modelado de señales oscilatorias. Ahora, adicionalmente a esto, existen ciertos tipos de datos numéricos que son especiales.
Por ejemplo, el tipo de dato byte y el tipo de dato room. Si yo coloco acá que esto sea un tipo de dato así byte, y por ejemplo acá guardo esto, guardo la A, entonces veamos lo que me sale aquí. Voy a limpiar y voy a colocar acá. El valor de A es 97 y es de tipo uint8. Es decir, el tipo de dato byte es como una especie de alias que me sirve para el uint8, donde se pueden almacenar caracteres, o mejor dicho, no almacenar, sino que representan como caracteres. Adicionalmente a eso, también está el tipo de dato room, que se escribe de esta manera, así. Y acá, digamos, podría almacenar, no sé, como la... quizás... ñ. Y vamos a ver qué obtengo acá. Veo que lo que obtengo es un int 32. Es decir, cuando yo defino algo como room, lo que estoy representando es un punto de código Unicode. Es decir, para representar caracteres Unicode. Y estos dos ejemplos que les acabo de proporcionar es la forma de definirlos. Hay que tener en cuenta pues que la elección como tal del tipo de dato va a depender, como siempre, de lo que yo esté programando. Y lo repito insistentemente, ya que eso les va a permitir optimizar el código que ustedes estén realizando. Ahora voy a pasar a los datos tipo texto o tipo string. Y estos se definen de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo colocar acá que A sea un string y acá guardar, digamos, entre doble comilla, hola, esto es un texto. Y luego acá imprimo, hola, esto es un texto, y me dice que es de tipo string. En este caso en particular, si yo quisiera hacer multilínea, entonces lo que yo puedo hacer es que en lugar de estas comillas dobles, puedo encerrar al texto entre este tipo de comilla inclinada. Y yo, por ejemplo, acá podría tener múltiples líneas. Y si voy acá y corro mi script, me va a salir el texto escrito en múltiples líneas. Entonces, una sola línea con comillas dobles el texto, múltiples líneas con esta comilla o tilde, en este caso inclinada de esa manera. Tocaría que busquen, dependiendo de su distribución de teclado, dónde se encuentra esa comilla. Entonces ya aprendimos a datos numéricos, a definirlos, a definir también los datos de tipo texto, cómo definir datos de tipo texto en una sola línea y en multilínea, y ahora también vamos a ver los datos booleanos. Los datos booleanos son básicamente los que nos permiten almacenar valores de verdad, y solamente pueden tomar dos valores, o verdadero o falso. En este caso yo podría definir un dato booleano, digamos de esta manera, como bool, y acá almacenar true. Y entonces acá lo que puedo observar es que si corro este comando me sale que el valor de A es true y es de tipo bool, o puedo almacenar también acá el valor de false, y acá lo que puedo ver es que si corro esto me sale que es false y es de tipo bool. Entonces, en Go los datos se categorizan en tipos numéricos, que pueden ser enteros, flotantes, complejos, byte y room. Textos, que son de tipo string. Booleanos. Y además toca tener en cuenta que los strings pueden delimitarse con comillas dobles o con comillas, en este caso, invertidas para mantener el formato con saltos de línea. Y con comillas dobles, pues es una sola línea. Ahora, adicionalmente a eso, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y es cómo nosotros podemos saber cuál es el tipo de dato por default si yo a la variable no le asigno un valor como tal. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán de los videos anteriores al curso, yo puedo definir una variable y asignarle un valor.
pero yo también podría definir una variable y no asignarle ningún valor. Entonces, en ese caso en particular, en el caso de Go, no es que no se le asigne ningún valor. Nosotros, como programadores, no le asignamos ningún valor, pero internamente Go sí le va a asignar un valor. Y es interesante conocer cuál es ese valor por default que le va a asignar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso vamos a empezar, por ejemplo, con el tipo de dato bool. Simplemente acá no voy a asignarle nada, voy a definir mi variable como mi variable A, que es de tipo bool, y voy a imprimirla y ver el tipo de dato. Entonces lo que hago es, hago esto y veo que por default almacena falso. Si ahora mi variable no fuera un bool, sino fuera, digamos, un int 32, por default almacena 0. Es decir, si yo no le indico cuánto vale A, por default almacena 0. De la misma forma, si en lugar de ser un int es un float, entonces acá almacena también 0. Si yo en lugar de esto coloco que sea un complex 64, entonces lo que almacena sería 0 más 0i. Ahora, ¿qué pasa si es un string? Veamos. Si yo coloco acá que esto sea de tipo string, entonces lo que va a almacenar va a ser nada. O sea, no nada, sino va a almacenar el equivalente a colocar dos comillas, pero sin nada dentro. Es decir, un string vacío. De esa manera ya hemos conocido cuáles son los tipos de datos y además cuál es su valor por default en el caso de que nosotros no le asignemos un valor por default. Con esto pues ya estamos listos para seguir profundizando en el aprendizaje de Go. Si les gustó este video no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que estos días estoy con algo de tiempo libre, así que seguramente iré subiendo más videos sobre el curso. Y el siguiente video tratará sobre los operadores aritméticos que nosotros podemos establecer sobre los datos de tipo numérico. Entonces, pues, estén atentos para que no se lo vayan a perder y continúen aprendiendo este lenguaje de programación. Hasta luego.